Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les he dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres. Del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado,
quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Oremos. Padre, en esta preciosa mañana te damos gracias, Señor, por esta oración, esta gran oración intercesora que tú nos has dejado, plasmada en este libro de Juan, capítulo 17. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a meditarla y poderla, Señor, atesorarla en nuestro corazón, que la podamos publicar a los cuatro vientos a través de todas las vías, los canales de redes sociales. Te pedimos, Padre Santo, que la persona que nos vea o nos escuche, Señor, tú puedas abrir su corazón y su mente y puedan realmente ver ese amor tan grande que tú demostraste estando acá en la tierra para poder venir a dar tu vida por rescate de toda la humanidad. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer y seguirás haciendo hasta tu venida. Gracias. Todo te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Esta oración encontramos como el tema Jesús ora por sus discípulos en esta mi Biblia. Pero la verdad que el Señor no solo ora por sus discípulos, sino que haciendo la división de esta oración, yo le he tomado como la oración intercesora de Jesús. Porque dividiéndolo en tres segmentos, Jesús en primer lugar ora por sí mismo. Si leímos del 1 al 5, encontramos que Jesús ora a sí mismo por él. Y del 6 al 19, Jesús intercede por sus discípulos, por los que les ha dado. Los discípulos en ese entonces prácticamente estaban con él. Y del 20 al 26 encontramos que Jesús intercede por la iglesia, por todos nosotros, aún intercede hasta el último que va a creer en él. Entonces, esta oración es una oración poderosa. En la Biblia encontramos más de 650 oraciones, pero esta no hay una realmente que se pueda hacer semejante. Vimos allá en el capítulo 6 de Mateo y en Lucas capítulo 11, en donde Jesús les enseña a sus discípulos a orar. Cuando uno de los discípulos le pregunta, Señor, enséñanos a orar. Pero esta oración es diferente, ¿ya? Porque ya está prácticamente en las últimas horas nuestro Señor para entregar su vida, para poderse cumplir ese mandamiento, ese mensaje, ese propósito en que Dios había venido a este mundo. Varios predicadores, como por ejemplo, voy a mencionar de este discurso que hizo nuestro Señor, Martín Lutero, por ejemplo, hizo un comentario de esta oración que dice: en verdad esta oración es sumamente conmovedora y entrañable. Nos abre la parte más íntima de su corazón, tanto en cuanto a nosotros como en cuanto al Padre. Es tan sincera y tan simple, es tan profunda, tan rica y tan amplia que nadie puede sondear sus profundidades. Eso lo mencionó Martín Lutero. Otro reformista, por ejemplo, de ese mismo siglo,
Felipe Melanchthon dijo también: no hay ninguna voz que jamás haya sido oída en el cielo ni en la tierra que sea más exaltada, más santa, más fructífera, más sublime que la oración ofrecida por el Hijo de Dios, por el Dios mismo, ¿verdad? Y también Juan Knox también comentó esto. Cuando estaba, dice, en su lecho de muerte, su esposa le preguntó: ¿de qué parte de la Biblia quieres que te lea? Le decía. Él ya no podía leer, pero le pidió a su esposa que le leyera parte de la Biblia, y él le contestó a su esposa: léeme el capítulo 17 del Evangelio de Juan, donde por primera vez eché mi ancla. Y así hay muchos que realmente han comentado esta oración, la oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer los primeros versículos 5 para luego comentar, y dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces aquí encontramos en estos primeros 5 versículos que Jesús ora por sí mismo, en el cual al Señor prácticamente le está dando ya el informe final. Vemos acá que dice: Padre, la hora ha llegado. ¿Qué hora ha llegado? La hora de entregar su vida en la cruz del Calvario, de morir. Prácticamente Jesús se despojó a sí mismo, ¿ya? Prácticamente se despojó, como empezamos a leer, por ejemplo, en el primer versículo del libro de Juan. Como decía el primer versículo de Juan 1:1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Jesús realmente sí es creación, es el creador de los cielos y la tierra juntamente con el Padre. Así que Jesús le dice prácticamente: glorifica a tu Hijo. Le pide prácticamente al Padre que a través de la muerte Él iba a pasar y que iba a resucitar. ¿Para qué? Para glorificarlo. A través de la resurrección, a través de volver a su estado prácticamente que ha tenido siempre en el cielo. Y por eso acá Jesús le pide al Padre: glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces prácticamente la forma para poder glorificar al Padre, tenemos que hacerlo a través de su Hijo. No podemos usar otro medio como glorificar al Padre. Muchas religiones se han inventado formas para poder orar al Padre y desechan al Hijo. Ese no es posible. La palabra de Dios es clara. ¿Por qué? Porque realmente sin el Hijo no podemos glorificar al Padre. Como muchos, por ejemplo, allá en Oriente, creen que están orando al Padre y odian al Hijo, odian a todos los cristianos del mundo. Imagínense, hasta nos mandan a matar, creyendo ellos que están adorando a un Dios verdadero. Y el único que ha dado a conocer acá en la tierra al Dios verdadero es el único Jesús, el Hijo de Dios. Él es el único, no hay otro, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús acá ora al Padre
intercede por sí mismo. Ahora dirán ustedes, ¿cómo es posible que uno va a orar por sí mismo? ¿Ya? ¿Eso es ser uno egoísta? No. Por ejemplo, allá en Nehemías capítulo 1, cuando Nehemías ora al Señor, a Jehová, como mencionan en el Antiguo Testamento, se menciona, Dios Padre, él ora por sí, le pide perdón a Dios por los pecados de él, por los pecados de la familia, por los pecados de todo su pueblo. Intercede por su pueblo antes de llegar a la petición con el Señor. Pero acá el Señor prácticamente ora a sí mismo. ¿Por qué? Porque acá prácticamente está entregando él ese informe final. Porque dice, yo les he dado la potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Prácticamente Jesús había enseñado, había dado a conocer al Padre cómo era el Padre, cómo es el Espíritu Santo. La última vez escuchamos y vimos cómo iba a ser la obra del Espíritu Santo, cómo iba a venir a morar ante el hombre, ante el ser humano. Y por eso acá dice el Señor que Él nos ha dado a conocer a un Dios verdadero. Así que el único Dios verdadero lo ha dado a conocer su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, no podemos decir que conocemos a Dios si estamos negando al Hijo. Eso es imposible. Y por eso este mensaje también va para aquellas religiones que desechan al Hijo. Al Hijo creen que es una criatura como nosotros, ¿verdad? Y no reconoce que Jesús es Dios mismo, que se hizo humano, ¿verdad? Como nosotros, ¿ya? Entonces, prácticamente Jesús acá nos dio a conocer las buenas nuevas de salvación. Así que el Señor le dice, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Así que la muerte de Cristo, esto demostraría que Dios no es que fuera un cruel personaje como lo mencionaba mucho el Antiguo Testamento, ¿ya? Sino que Dios demostró su amor a través de su Hijo Jesucristo. Se hizo humano, se hizo siervo, llegó hasta inclusive lavar los pies de los discípulos, que ese era el servicio más bajo que podía hacer un siervo, un esclavo. Sin embargo, Jesucristo lo hizo, ¿ya? Entonces, por eso acá el Señor está diciendo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. La obra la hizo en 3 años y medio. ¿Qué hizo Jesús? Podemos mencionar todo: sanidades, resucitó muertos, le dio vista a los ciegos, a los paralíticos los levantó. Muchos milagros hizo en los 3 años y medio, y preparó a estos 12 hombres para que fueran las 12 columnas de la iglesia, que la iglesia prácticamente estaba organizándose para poder predicar estas nuevas de salvación para toda la humanidad. Así que el Señor le pide esto al Padre, ¿ya? Ahora pues, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Le pide prácticamente, yo voy a restaurar, me vas a restaurar de nuevo, ¿verdad? Con el poder que tú me has dado, ¿ya? Entonces, prácticamente el Señor le está pidiendo esto al Padre. Así que esa es la oración de asimismo hace el Señor Jesucristo. Ora porque Él iba a pasar por los 3 días en el umbral de la muerte, pero al tercer día iba a resucitar con un cuerpo glorificado
y que después iba a ascender al cielo. Y eso lo mismo lo confirmó Esteban. Cuando aquel primer mártir en el Antiguo Testamento, en el libro de los Hechos encontramos, el primer mártir de la iglesia primitiva, cuando lo empezaban a apedrear, dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre. Y más enojados se pusieron los que lo estaban apedreando, que lo mataron. Y eso lo confirmó Esteban. Así que Jesús, acá con esta oración, es el intercesor. Él siempre nos demostró que Él siempre oraba, todos los días. Si a usted y yo se le olvidó orar hoy antes de salir de la casa, al Señor nunca se le olvida. Él ya oró por nosotros. Porque el Señor es uno de los ejemplos que nos ha dejado de que debemos de interceder por nosotros, por la familia, hasta por los pecadores que aún no conocen al Señor Jesucristo. No tenemos que solo orar por los miembros de la iglesia, sino por aquellos que aún están, ¿verdad?, fuera del redil del Señor. Pues el Señor mismo lo hizo con esta oración. Veamos del 6 al 19, en donde acá en la segunda parte encontramos que Jesús oró por los discípulos. Y dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Acá vemos pues de que Jesús intercede por los discípulos. Le dice que realmente gracias por los que tú me diste, y que todo lo que es mío es tuyo. Realmente el Señor Jesucristo reconoce, ¿ya?, que todo lo que es de Dios es de Él. Y Dios y Jesús mismo lo comparte con los que nosotros creemos en Él, ¿ya? Por eso dice, prácticamente estos discípulos son parte de nuestro redil. Y todos aquellos creyentes que aún van a venir a conocer a nuestro Señor Jesucristo, van a ser parte de ese redil, ¿ya? Entonces, por eso dice, todo lo que es mío es tuyo, ¿ya? Así que no vaya a creer que todo lo de este mundo, sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás. Y él siempre anda viendo cómo destruye, cómo quema, cómo roba todas las cosas que son de Dios. Pero tarde o temprano terminará su fin. Pero de Dios procede todo, ¿ya? Él es el dueño de los cielos y la tierra y todo el universo. Por lo tanto, Jesús aquí está afirmando, ¿ya?, que todo lo del Padre es de Él. Y miren, lo más hermoso que Jesús enseña es que Él comparte toda su gloria, toda su riqueza con el ser humano. Y ese es el amor que Jesús nos vino a mostrar, cómo ese amor del Padre, ¿verdad?, se manifiesta a través de su Hijo, para que nosotros podamos ser parte, tenemos esa herencia, ¿ya?, que Jesús mismo nos ha dejado a través de Él. Sin Jesús usted no puede ser apto de un heredero de todo lo que Dios posee. Por eso el único que nos puede dar esa compraventa, ¿ya?, esa escritura. Cuando usted compra un terreno, tiene que pedir una escritura, ¿no?, de un abogado, para ser acreditado que usted es propietario de ese terreno, de esa casa. Pues a través de Jesucristo tenemos ese pacto, ¿ya?, de que todo lo que es de Jesús lo comparte, todas sus riquezas, con el ser humano. Pero tenemos que reconocer
lo que Jesús vino a hacer en esta tierra. Y eso es el propósito de Dios, darnos a conocer cómo es el Padre, qué es lo que realmente vino a dar Jesús. Vino a compartir todo, ¿ya? Vino a demostrar que para Dios no hay nada difícil. ¿Por qué? Porque Él ha hecho todas las cosas con su palabra. Y por eso Jesús acá nos dice que debemos de creer. Y dice acá el 11, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. Aquí Jesús empieza a pedir por la unidad, para que seamos uno en Cristo. Realmente como iglesias es difícil seamos una sola iglesia. Ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y por qué tantas iglesias con diferentes nombres? Claro, hay muchas iglesias en todo el mundo con diferentes nombres, con diferentes doctrinas, pero lo más importante es que todos prediquemos al Cristo, al Salvador de nuestras vidas. Entonces, si la iglesia es una iglesia cristocéntrica, realmente Jesús llama acá a la unidad, que todos somos uno en Cristo. Pero hay miles de iglesias. Hay unas iglesias que realmente no tienen el centro que es Cristo, sino que tienen otros líderes aparte de Jesús. Si Jesús porque realmente Jesús es el fundador de la iglesia, Él es el jefe de la iglesia, por lo tanto tiene que ser bajo la jerarquía de Él, no de otro, ¿ya? Y por eso acá Jesús pide por la unidad de la iglesia, que estemos unidos con ese mismo amor, ¿ya? Por eso dice, no, yo no ruego que los quites del mundo. Claro que murieron, y todo cristiano que viene a Jesús muere también, pero Jesús pide, intercede para que sean guardados. Dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo son uno, ¿ya? Y eso es lo que muchos no comprenden. ¿Cómo es posible que Dios sea uno en tres personas? Y por eso muchos ahí tienen problemas que no creen aceptar eso, ¿ya? Pero ahora voy a ti, dice. El 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Aquí vemos, pues, de que guardó, dice, a sus discípulos, menos a uno. ¿A quién se está refiriendo aquí? A Jesús, a Judas Iscariote, al que lo traicionó. Ese sí se perdió, ¿ya? Pero al resto lo guardó, ¿sí? Entonces, a eso se refiere acá, en este pasaje, ¿ya? El hijo de perdición. ¿Para qué? Para cumplir las profecías que estaban escritas sobre él. 13 y 14 dice, pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Miren, tenemos este problema hoy en día, de que realmente cuando venimos al Evangelio del Señor Jesús, nos aborrecen. Muchos parientes nos aborrecieron cuando vimos que nos ven que nosotros nos cambiamos de religión. Salimos de la religión tradicional y venimos al Evangelio de Cristo. Muchos ya ni siquiera nos hablaron, otros ni nos llamaron, ¿ya? Y así pasa con la mayoría. Entonces, ¿pero por qué? Porque realmente dice el Señor acá,
¿verdad?, que por causa de Él íbamos a ser aborrecidos. Y por eso los primeros cristianos fueron aborrecidos, fueron maltratados, fueron encarcelados, fueron matados a filo de espada, por causa de seguir al líder de líderes, a nuestro Señor Jesucristo, al que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso acá Jesús mismo les advierte. Inclusive anteriormente se recuerdan que Jesús les advirtió que iban a pasar aflicción, iban a pasar pruebas, que no iba a ser tan fácil la vida cristiana siguiéndolo a Él. Pero el Señor nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es lo que prometió en los capítulos anteriores, que iba a mandar al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para guardarnos, para cuidarnos, para dirigirnos, para recordarnos la palabra de Dios, siempre. Y eso es lo que realmente el Señor, ¿verdad?, quiso decir también acá, ¿verdad? Entonces, Jesús estuvo enseñando su palabra. Siempre cuando iba al templo leía el libro de Isaías y decía: hoy se ha cumplido la palabra en este día. Cuando leyó aquella profecía, cuando el Señor iba a prácticamente a dar a conocer el Evangelio a toda criatura. Por eso la palabra de Dios es importante. La palabra de Dios causa problemas en el mundo actual. Hay muchas personas que inclusive, si no usan su Biblia ellos, no nos aceptan esta Biblia. A mí me ha pasado. Yo el día ayer creo que fue, sí, ayer, ¿verdad?, estuvimos repartiendo parte de los Gedeones allá en Jocotenango, Nuevos Testamentos. Y varias personas, parejas, entraban y cuando vieron a pedir el Nuevo Testamento dijeron: no gracias, lo rechazaron. Muchas personas rechazan la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque creen que su libro que tienen es el único que tiene la verdad. Otros, por ejemplo, allá en la Universidad Mariano Gálvez, también me rechazó un catedrático. Y me dijo: no, yo solo tengo mi Biblia, que es el Corán, ahí sí leo nada más. Me rechazó la palabra, porque ellos creen que su libro sagrado solo es el Corán. Pero Jesús mismo dice acá: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que el Señor nos sigue diciendo que es importante conocer la palabra del Señor. ¿Cómo vamos a conocer la palabra del Señor si no la leemos durante la semana? Tenemos que estar leyendo la palabra del Señor, porque es la única forma de que Dios nos está hablando todos los días. Pero va a depender de usted y de mí, si leemos la palabra del Señor. No nos conformemos con solo venir a leer y escucharla acá en la iglesia, como les he mencionado a los miembros allá de los Ocotes. Tenemos que leerla también en la casa, en donde quiera que vayamos, en el camino para nuestra casa, al trabajo. Podemos leer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús siempre va a estar hablando a nuestro corazón. Veamos, el 15 dice: no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Y seguir la oración intercesora del Señor. No nos quitan de este mundo, sino que nos pide que nos guarde del mal. ¿De qué mal? Pues del maligno, de Satanás, porque Satanás siempre está viendo cómo destruir nuestra vida, ¿ya? Y por eso el Señor Jesús mandó el Espíritu Santo para estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él nos ha prometido guardarnos hasta que Él viniera por segunda vez a levantar a su novia, que es la iglesia, ¿ya? Y por eso dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, y tu palabra es verdad. Así que la palabra del Señor es verdad, no es cuestionable.
La palabra del Señor nos lleva a conocer prácticamente, cuando dice santificar, quiere decir apartarnos, nos pone aparte, ¿ya? ¿Para qué? Para que estemos prácticamente separados del mundo. Estamos en este mundo, pero no practicamos las cosas del mundo. Hay un grupo ahí religioso que inclusive ellos prohíben a sus hijos ir a una escuela de pública ni a un colegio privado a estudiar sus hijos. Ellos mismos construyen su comunidad, sus casas, ellos mismos organizan sus colegios y ellos mismos se enseñan a sí mismos. No dejan que otra persona les enseñe, porque dicen ellos, eso es mezclarse con el mundo. Este grupito no usa ni radio ni televisión para no escuchar nada de las cosas del mundo. Son bien apartados y se creen de esa manera tener la mejor santidad. Pero Jesús no está enseñando eso, sino que realmente el Señor nos dice, yo lo voy a guardar en este mundo, porque si entonces, ¿cómo es posible que el mundo va a conocer las cosas de Dios? Tenemos que estar hablando con el inconverso, con aquel borracho, con aquella prostituta, con aquel asesino, con aquel que nos robó. ¿Por qué? Porque el amor de Dios de esa manera se manifiesta, ¿ya? Que nunca debemos de dejar de interceder por ellos. ¿Por qué? Porque vamos a ver aquí al final que Jesús intercede hasta por el último que va a ser salvo. Ese es el ejemplo que el Señor nos ha dejado. Veamos 18 y 19 y terminamos este segundo segmento. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Acá termina Jesús, ¿verdad?, diciendo que ellos ya han sido santificados en la verdad. Entonces, la santificación es un proceso, ¿ya?, en el cual vamos a ir limpiando toda área que usted puede dejar, pero va a ser a través de la palabra. Jesús mismo nos ha prometido estar con nosotros del momento que nosotros abrimos nuestro corazón al Señor. Entra a morar el Espíritu Santo en nosotros, en el corazón. Y la palabra del Señor nos está alabando cada día a través de ella, a través de que la leemos, la atesoramos en nuestra mente y en nuestro corazón, y ella va a hacer cambios drásticos en nuestra vida. ¿Lo creen? Amén. Sí, así es la palabra del Señor. Por eso el Señor mismo nos deja en este mundo para que nosotros demos testimonio de los cambios que ha hecho Cristo en nuestra vida. ¿Cómo podemos nosotros dar testimonio entonces al inconverso? ¿Cómo van a creer ellos al anuncio del Señor si no miran los cambios en nuestra vida? Ahora, si no hay cambios en nuestra vida, van a decir, no, fulano, así como es fulano, mejor no. Entonces, el testimonio es importante, ¿ya? Dar el testimonio que el Señor nos ha dejado. Vayamos ahora al último, ya que el tiempo se me está yendo. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces acá vemos pues de que Jesús está intercediendo por la iglesia, por los que han de creer, ¿ya? Y eso es lo que está haciendo acá Jesús. Ora por la iglesia que sea unida, orgánica. Los creyentes son uno en Cristo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿ya?
Entonces, prácticamente Jesús acá nos está demostrando, está intercediendo para que la iglesia se mantenga unida. ¿Ya? Que todo aquel creyente que ha llegado a reconocer a Jesucristo como Salvador personal, él pueda realmente estar unido. ¿Se recuerdan el capítulo anterior, en el capítulo 15, cuando estudiamos: yo soy la vid, vosotros los pámpanos? Si ustedes no están unidos a esa vid, no van a llevar fruto. Y todo aquel pámpano que no lleva fruto, ¿qué dice el Señor? Será cortado, será podado. Entonces, tenemos que permanecer en la vid, que es Cristo, ¿ya? Para poder crecer en la vida espiritual tenemos que estar unidos a Cristo. Y ese es el ejemplo simbólico que Jesús prácticamente nos dejó, que la vid y los pámpanos, ¿ya? Tenemos que estar en unidad, unidos a esa vid, a Jesucristo, ¿ya? No unidos a un líder, como muchas personas o iglesias prácticamente le dan énfasis más a su líder que a Jesucristo mismo. Es triste. A veces yo encuentro vallas publicitarias anunciando al cantante, anunciando al predicador, pero menos a Cristo. ¿Se han dado cuenta ustedes en eso? La publicidad así está hoy, ¿ya? Qué triste que hasta el inconverso se da cuenta de ese error garrafal. Tenemos que predicar al Cristo crucificado. ¿Para qué? Para que Jesús sea prácticamente ensalzado, para que Jesús sea conocido por cada ser humano que está acá en la tierra. Así que dice el Señor Jesucristo: yo en ellos y tú en mí, solo el Espíritu de Dios puede lograr esto. Por eso Jesús mismo prometió enviar el Espíritu Santo, ¿ya? Antes, cuando estaba Jesús aquí físicamente, no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque estaba físicamente, ¿ya? Tenía limitaciones como ser humano, como nosotros. Pero hoy el Señor está en la diestra de Dios Padre y está con nosotros también a través del Espíritu Santo. Jesús está en todas partes del mundo. No importa qué aldea, qué lugar remoto esté un ser humano, pero Jesús está con él. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo se puede hacer eso. Por eso Jesús dijo: es necesario que me vaya para estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿ya? Así que sigue diciendo acá 22 y 23: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Así que el Señor Jesucristo dice acá que para que el Padre nos ame a nosotros, tenemos que amar al Hijo. A través del Hijo, que nosotros amamos al Señor, amamos también al Padre. Y el Padre nos ama a nosotros, ¿ya? ¿Por qué? Porque amamos al Hijo. Pero si rechazamos al Hijo, Dios no nos va a aceptar, ¿ya? Y por eso es la confusión que hay hoy en día en las religiones. Creen que están adorando al Dios verdadero, pero sin Cristo. Mejor le dan batalla, mejor le ponen la guerra, y cabal al final va a haber guerra contra el Hijo de Dios y contra todos los cristianos. La guerra de Armagedón está en Apocalipsis. Pero dice acá, por eso dice Jesús acá, que Él ha dado a conocer su gloria, ¿ya? Acá Jesús nos advierte también, que dice que así como ellos son perfectos en unidad, nosotros podemos tener esa perfección también. Solo a través de la obra del Espíritu Santo podemos tener eso, con la ayuda del Señor. Todo lo fue hecho por el Señor en la cruz del Calvario. No hay nada más que hacer. Pero muchos líderes de iglesias
le ponen cosas que a usted debe de hacer para poder alcanzar más santificación. Le ponen el diezmo, le ponen el ayuno, está bien, son cosas que ayudan, pero no para salvación. Muchos le dicen, no, hay una iglesia por ahí también que hace lavatorio de pies. No, y ustedes no se lavan los pies, tampoco no pueden ir al cielo. Si usted tampoco no es bautizado, tampoco no irá al cielo. Van agregando. Pero eso no es reconocer el sacrificio, el sacrificio vicario que Jesús hizo por toda la humanidad. Por eso Jesús clama acá por la unidad de la iglesia. Pero algo muy importante es que nos habla del amor. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Si no hay esa manifestación de amor, no podemos amar a nuestro prójimo. Para podernos amar a nuestro prójimo tenemos que amar a Dios, porque Dios es amor. Y entonces el amor de Dios viene a inundar nuestros corazones para poder nosotros tener esa capacidad de amar aún a nuestros enemigos, aún a los que nos hacen, nos ofenden, o nos pueden robar, o nos pueden matar. Como dijo Esteban, Señor, cuando lo estaban matando, ya no tomamos en cuenta este pecado. Así dijo Esteban al final. El amor tan grande que el Señor puso en Esteban, dijo, Señor, no les tomen en cuenta este pecado. Intercedió hasta por los que estaban matando Esteban. Así que, amados hermanos, dice el 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Miren, eso es lo importante de aceptar al Hijo Jesucristo como Salvador personal. Felipe, uno de los discípulos, le pregunta al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cómo conocemos al Padre? Felipe le dice, ¿cuánto tiempo estoy con vosotros y no me conocéis? Si el que me conoce a mí, conoce al Padre. Yo doy a conocer al Padre. Y Él ha dado a conocer su gloria. Y dice que todo lo que realmente el Señor está compartiendo, toda su gloria, su riqueza con el ser humano. Desde antes, dice, la fundación del mundo, Jesús lo tiene a usted prácticamente en la lista para compartir toda su gloria con Él. Entonces, ¿por qué rechazar al Hijo de Dios? ¿Por qué rechazar, amigo, estimado oyente, o que me ven por esta vía? ¿Por qué rechazar al Hijo de Dios? Si el Hijo de Dios ha dado a conocer al Padre todas sus riquezas. En el mundo espiritual estamos hoy, un mundo espiritual donde Dios está morando en cada corazón del ser humano. Y Él ha ofrecido compartir las riquezas de su gloria. Por eso, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Entonces tenemos que reconocer, por eso la oración intercesora al pecador, la oración pecadora es aquella que dice el pecador, Padre, Señor Jesús, reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y que resucitaste al tercer día y estás a la diestra de Dios Padre. Por eso es importante hacer esa oración pecadora. ¿Para qué? Para que el Padre escuche, para que el Padre vea que estamos haciendo, reconociendo ese sacrificio vicario que el Hijo de Dios hizo en la cruz del Calvario. Y dice, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Miren, es importante esto. El amor del Padre y el Hijo entra en el corazón del ser humano, y eso solo es un milagro. Ese milagro solo Dios lo puede hacer en el ser humano, entrar en el corazón.
del ser humano. ¿Cuánto del amor de Cristo es manifestado en usted? La primera pregunta que debemos hacer. Como repaso para terminar, ya que este capítulo ha sido largo y lo hemos estudiado en un solo domingo. Los temas fueron: los creyentes han sido tomados del mundo y dados a Cristo, según el versículo 6. Han dejado en el mundo, según el versículo 11. No son del mundo, según el versículo 14. Los creyentes son aborrecidos por el mundo. Son guardados del maligno, según vimos en el versículo 15. Los creyentes son enviados al mundo, según los versículos 18. Los creyentes deben manifestar unidad ante el mundo, de acuerdo al versículo 23. También presentamos una lista de peticiones que Cristo hizo por los suyos. ¿Cuáles son? En el verso 11 vimos preservación. Presérvalos en el mundo, guárdalos en el mundo. En el verso 13 vimos que la alegría y plenitud del Espíritu Santo, ese gozo que mencionaba el Señor. En el 15 vimos liberación del maligno, nos iba a librar del maligno, y eso es lo que Dios ha prometido. También vimos en el 17, apartaos, santifícalos, apártense de este mundo, según verso 17. Nos habló el Señor de la unidad, para que todos seamos uno, en el versículo 21. Y en el verso 24 encontramos ahí la comunión. Siempre es importante estar unidos en comunión. Por eso nuestras iglesias Calvary siempre no salimos corriendo, nomás terminamos el servicio. Pasamos el tiempo de comunión. Compartimos un pan, un café. Hoy vamos a compartir un almuerzo. La comunión con los hermanos. Que ellos estén conmigo, dice. Y de último, vimos también satisfacción, para que vean mi gloria. Y eso es lo que realmente Dios quiere, que veamos su gloria. Así que debemos de aprender del Señor, interceder por nosotros, interceder por la familia, interceder por la iglesia, interceder por los pecadores. En Hebreos capítulo 7 tenemos prácticamente el mejor ejemplo del sumo sacerdote que el Señor Jesucristo hizo como sumo sacerdote acá en la tierra. Veamos Hebreos capítulo 7. Dice así, 7:25. Veamos el 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Eso es lo que hizo el Señor. El Señor Jesucristo nos ha demostrado como el sumo sacerdote que sigue intercediendo por nosotros, por la iglesia,
y por los que han de creer en el Evangelio del Señor Jesucristo el día de hoy. Oramos. Padre, en esta preciosa mañana, te damos gracias, Señor, porque tú eres el mejor intercesor. Nos ha dado el mejor ejemplo de que debemos interceder por cada uno, por aún aquellos que están robando en este momento, asesinando a un niño, a una viuda, a una mujer, a un hombre, a los que están encarcelados. Oh Padre Santo, es bien difícil interceder por cada una de estas personas que merecen la muerte, quizá la silla eléctrica, pero tu amor es tan grande que tú los amas, que tú los perdonas. Si todavía ellos tienen oportunidad de arrepentirse de lo que han hecho, ya que lo han hecho porque tienen al príncipe de este mundo haciendo maldades, le obedecen al maligno. Pero tú has venido para dar esperanza, tú has venido para rescatarnos de las manos del enemigo. Padre, gracias por enviarnos a tu Hijo Jesucristo. Gracias por los que hemos creído en tu nombre. Pero te pedimos, Señor, por los que en este momento están recibiendo, te recibirán en su corazón. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo estamos rogando. Amén y amén. Si en esta hora hay alguien en este lugar que no ha reconocido a Jesucristo como Salvador personal, lo quiere hacer, levanten la mano. O usted, estimado amigo o amiga, que nos escucha o nos ve a través de esta red social, si usted quiere hacer la oración del pecado, repita conmigo en esta hora: Señor Jesús, vengo ante ti a reconocerte como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Sé que viniste a morir en la cruz del Calvario por todos mis pecados. Perdóname, Señor, todo lo que he cometido ante ti. Sé que moriste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día y estás a la diestra de Dios Padre intercediendo por mí. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme, por recibirme y por guiarme desde aquí en adelante. Gracias, Señor. Amén y amén.